Aló, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Aló, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Estás, Ahmed? ¿Me escuchas? Aló, Inge, ¿me escucha? Aló, aló. Aló, Inge, ¿me escucha? Aló, aló. Aló, aló, ¿me escucha? Ahmed, ¿me puedes escuchar? Ok, gracias. Esperaremos un momentito, por favor, compañeros. Mm, sí, no te escucho. Ok. Mm, mm. Ahmed, un favor. Es, necesito, he creado la plataforma de Classroom para enviarte la invitación. ¿Me confirmas tu correo electrónico? Es el mismo que la anterior vez, es que lo que pasa es que en el anterior curso, aló, buenas noches, Juan José, buenas noches, Nelson. Por favor, en el Buenas chat me noches, pueden ingeniero. escribir el correo electrónico para confirmar de inscribirlos para enviar la invitación de Classroom.
Es solo para confirmar que el correo electrónico esté correcto. Juan José, ¿me escuchas? Sí, Nelson, ¿me escuchas? Buenas noches, Inge. Buenas Tu noches. correo electrónico, por favor, Nelson, si me lo puedes colocar en el chat. Igualmente, Juan José. Es solo para confirmar y registrarlos en la plataforma de la clase. O aquí también el WhatsApp, ¿está bien? Bueno, Ahmed, ya está. Perfecto. En la plataforma de la clase ya está cargada la presentación de hoy y también la de las presentaciones de hoy. Está la presentación inicial del primer tema. ¿Ok? Bueno, hasta que me envíen sus correos electrónicos, podemos ir iniciando la clase. Por favor. Ok, Nelson, te voy a registrar. Me confirma si te puedes conectar, porfa. Igualmente, te voy a registrar. ¿Me confirmas?
Cuando se me confirma una vez se conecten a la plataforma, por favor. Ya, bueno, acá veo que solo Ahmed está conectado. De todas maneras empezaremos, ¿ok? Bueno, me confirman una vez se conecten, es para verificar que estén ya en la plataforma. Eh, este es el módulo 4. El módulo trata de lo que son las líneas de transporte de energía eléctrica. Es muy relajado, o sea, tiene igual mucha relación con lo que ya vimos en el módulo 2, con lo que eran líneas de distribución de energía eléctrica, ¿no? En este caso ya vemos todo lo que es el transporte, el tema de cálculo eléctrico. Lo mecánico es un tanto diferente y lo vamos a ver de igual manera con algunos ejercicios. ¿Ok? Bueno, ya me conocen. Mi nombre es Juan Manuel Montaño Ugarte. La presente clase va a empezar, empieza hoy, 24 de agosto. Va a durar hasta el 16 de septiembre. De 7 a 21. Bueno, hay un pequeño error acá, me va a disculpar. Mi correo electrónico para cualquier consulta. La presentación ya está colgada en la plataforma. Las instrucciones del curso son las que ya teníamos normalmente. Hablamos de lo que es de asistencia, que se va a realizar iniciando y finalizando el curso, encuestas de satisfacción diaria. Las clases serán grabadas y compartidas por YouTube, o les vamos a compartir de igual manera la clase por alguna de las plataformas. Forma de la clase en la carpeta compartida, o directamente les podemos pasar inclusive eh, por el chat del curso, ¿ya? La carpeta, tenemos la carpeta compartida, les dejo el link acá. Sin embargo, a esta carpeta pueden entrar desde la plataforma del curso, que es la plataforma de Classroom. Y bueno, ahí también tenemos un acceso para la misma plataforma. De esa manera ustedes van a poder entrar a verificar y las diferentes, los documentos que se vayan a subir en la clase.
¿Ok? Acá tenemos el cronograma. Empezamos hoy viernes 24. Después tenemos clases de lunes a viernes según como para el curso. Entonces, el día 12, bueno, van a ser de lunes, miércoles y viernes hasta el 10. En realidad las clases van a ser hasta el 9 de septiembre. El 12 de septiembre va a ser su evaluación final y el 16 la entrega del proyecto de la clase. Ambos tienen una ponderación similar, entonces es importante que se entreguen, ¿no? Eh, el contenido del curso es el siguiente, ¿no? El primer tema que empezaremos viendo hoy habla de tecnologías de líneas aéreas y también veremos las características de los cables, tanto los que son utilizados en línea aérea como los cables aislados que son utilizados en líneas subterráneas. ¿Ya? Hablaremos de la tipología y estructura de redes, algo similar a lo que ya vimos en el módulo 2, que son los temas de distribución. Hablaremos de la clasificación de las líneas. En el tema de elementos de una línea veremos todos los componentes que tienen las líneas de transmisión, algo similar a lo 2. En el tema de ahí pasamos directamente a la configuración de líneas de alta tensión con cables aislados. Eso ya vamos a ver algunos ejemplos como este tipo de líneas en diferentes configuraciones, no más que todo subterráneas, ¿no? Después tocamos en el tema 2, ya veremos lo que es cálculos eléctricos, veremos lo que son parámetros eléctricos de la línea, cálculo eléctrico de líneas aéreas y las pérdidas de potencia. Ya el cálculo es un tanto diferente a lo que vimos en redes de distribución, pero sin embargo sí, siempre tienen cierta relación, ¿no? En el tema 3 hablaremos veremos lo que son cálculos mecánicos, veremos el cálculo de extensiones y fletes de las líneas aéreas, veremos cómo trabajamos en este aspecto ya con las hipótesis de cálculo, siendo que al ser estas líneas de transmisión se utilizan ya apoyos mucho más, bueno, por las distancias que estas viajan, diremos de esa manera, los apoyos son diferentes y evidentemente las son mucho más significativas, por lo cual las hipótesis de cálculo son algo más a detalle que tenemos que... Y veremos cálculo del mecánico de conductores unipolares también. Terminando el tema 3, veremos el tema 4, donde son parámetros de diseño de líneas eléctricas de alta tensión. Veremos cálculo mecánico de apoyos, cálculo de desviación de cadenas de aisladores y cálculo de distancias mínimas de seguridad. En este caso específico, ya un poco comentando con el módulo 2, en el módulo 12 veíamos todo lo que es líneas de distribución, donde prácticamente no tomamos en cuenta la cadena de aisladores, ¿no? La de aisladores, por hablarse de líneas de transmisión, su misma característica, ¿no? Y en el tema 5 veremos una descripción del tema constructivo de las líneas eléctricas de alta tensión y también equipamiento que es necesario para esto, ¿no? Y bueno, al finalizando todo esto ya veremos de tener la evaluación final del módulo para ver la recepción de todo lo presente el módulo, para ver qué es lo que pudieron ustedes captar. Y evidentemente también un trabajo final que va a ir relacionado, que entre ambos espera que prácticamente se entiendan los conceptos tocados con el contenido de la clase. La metodología es la usual, clases presenciales, mediante presentaciones por medio de las plataformas digitales, ¿no? La evaluación, lo llamamos evaluación continua. Vamos a tener algunas prácticas o actividades en clase o fuera de clase, las cuales se tomarán en cuenta. Para la evaluación tomaremos en cuenta evidente asistencia, participación, trabajos asignados
y finalmente la prueba escrita, ¿no? Y con lo cual se termina la evaluación, y puede ir el proyecto final de curso, con lo cual se concluye la calificación. La evaluación tendrá la siguiente relación. Hablaremos de que tendremos un porcentaje asignado para lo que son prácticas y participación, otra para la evaluación final del curso y otra para el proyecto final del curso. Entre las tres se sacará la nota final, similar a la evaluación que tuvimos en el módulo 2. ¿No tiene alguna consulta al respecto? Si no tienen consultas, podemos pasar directamente a la primera clase. Dime un cachito. Sí. ¿Me confirman que pueden visualizar? Se puede visualizar, Inge. Ok, gracias, gracias. Eh, bueno, el primer tema es tecnología de líneas aéreas y aisladas. Eh, Iniciaremos por lo que son las tipologías y estructura de las redes. Hablamos de la tipología y redes, estas se distinguen o se definen de la siguiente manera. Hablamos de lo que son inicialmente las subestaciones. Tenemos subestaciones, son aquellos centros de transformación mediante el cual se reduce la tensión con alimentación y salida en alta, ¿no? Después tenemos los centros de reparto, es donde una más líneas de alta tensión se derivan de otras con la tensión, ¿no? De reflexión, es un centro que garantiza la alimentación de las líneas de alta tensión que llegan procedentes de una subestación o centro de reparto mediante un circuito sin carga denominado circuito cero. Vemos ahora lo que son las configuraciones de las redes. Hablamos ya de como tocábamos en la clase anterior, tenemos lo que son redes lineales, radiales. Eh, en este caso lo vamos a escribir de esta manera: es una red lineal de hasta 10 centros de transformación que se distribuyen en forma lineal. Al igual que las redes en anillo, las redes de baja tensión también forman parte de la red lineal, ¿no? El principal inconveniente de este tipo de redes es que al producirse un fallo en la red, el resto de los centros de transformación que dependen del punto con fallo pueden quedar desabastecidos, ¿no? Esto se practica con potencias máximas con una potencia máxima demandada de hasta 8000. Esta es la clásica línea en la cual no se tiene una contingencia para cualquier fallo. Después tenemos las redes en anillos, con la estructura que se puede visualizar. Esta está formada por una línea de alta tensión que se puede albergar hasta 10 centros de transformación, cuyo enlace está cerrado formando un anillo. En esta red también se engloban las líneas de distribución de baja tensión que parten de centros de transformación, ¿no? La ventaja de una red en anillo es que ofrece redundancia ante un fallo de una línea o de un centro de transformación. Igualmente, esto se practica hasta potencias o una demanda de 8000 kilovatios.
Acá, como conocemos, podemos tener elementos de maniobra intermedios para poder trabajar, para poder realmente despejar la falla o ir analizando zonas en las cuales, despejando zonas, ¿no? Con lo cual podríamos lograr no tener un desabastecimiento total a, a todos los clientes, ¿no? Todos los clientes. Eh, los redes de anillos múltiples es una red de anillos múltiples que se conectan varias redes en anillo a una misma subestación o centro de reparto. Esta potencia máxima demanda de 40.000 kilovatios con conexión a una subestación de 24.000, ¿no? O una conexión a otro reparto. Bueno, de esta manera es que tenemos diferentes anillos. Lo que hacemos en vez de tener toda la red en anillo es irla particionando. De esta manera tenemos igual para jugar de mejor, o bueno, realmente zonificar de mejor manera los diferentes lugares, lo llamaremos así, para evitar que tengamos una afectación significativa a los clientes, ¿no? De esta manera evitamos que una falla impacte a un gran porcentaje, con lo cual podemos incluso tener zonas de prioridad, por ejemplo, hospitales, ¿no? O zonas importantes, zonas por ejemplo, en diferentes ciudades de importancia y las zonas de hospitales o zonas realmente céntricas en las cuales se encuentren edificios gubernamentales que requieren que todo el tiempo estén con energía, ¿no? Y evitemos esto. Tenemos una red de otra tipología, es la red en uso normal. Esta es una red que alberga hasta 6 líneas de alta tensión conectadas a una subestación o centro de reparto por un extremo y por otro a un centro de reflexión, siempre manteniendo un máximo de 10 centros de transformación por cada línea. Esta se dispone de una línea de interconexión entre la subestación y el centro de reflexión de potencia máxima. Esto trabaja hasta los 40. Con esta interconexión entre las dos subestaciones, podemos garantizar también el suministro diferentes, a los diferentes centros, evitando una afectación considerable a los clientes. Esto también se utiliza para ir zonificando y tener una garantía del suministro de energía eléctrica. Acá tenemos otro ejemplo de tipología, es una red en uso múltiple. Se trata de una variante del caso anterior, que era una red en uso normal, con dos o más usos normales conectados en un extremo a una subestación o centro de reparto y por otro en un centro de reflexión, ¿no? Entonces, en este caso tenemos mayor confiabilidad porque tenemos más puntos de suministro, con lo cual estuviéramos garantizando que, que prácticamente el suministro de energía eléctrica se corte a determinadas zonas, a determinados clientes y, en fin, a ser de prioridad a diferentes contextos o en realidad tener una confianza en todo lo que es el suministro de la red eléctrica. Acá tenemos una red de uso apoyado. Las líneas de distribución se encuentran conectadas a dos subestaciones o centros de reparto en ambos extremos, los cuales están unidos entre sí por una línea de interconexión. Esto se trata de la distribución más compleja, compuesta por hasta 6 líneas de distribución en alta tensión. Entonces, todas estas topologías están enfocadas en garantizar el suministro de energía eléctrica. Acá la diferencia que tenemos es que en las anteriores teníamos conectadas centros de reparto, se podría decir centros de maniobra. En este caso tenemos ya centros de alimentación con los cuales tenemos puntos de inyección de suministro de energía eléctrica. Ahora pasando a lo que son la clasificación de líneas aéreas.
Estas líneas aéreas presentan un coste de montaje como y de mantenimiento inferiores a las instalaciones subterráneas. Sin embargo, el riesgo de alguna falla, captación de descargas atmosféricas, es mayor que una línea subterránea por estar estas expuestas, ¿no? Eh, y de igualmente estas presentan un mayor impacto visual y medioambiental. Bueno, en nuestro medio tenemos que mayormente las líneas de alta tensión se encuentran de manera aérea, justamente por el costo, y las líneas subterráneas son utilizadas principalmente en zonas primordiales, en lugares de alta densidad. Y bueno, podríamos decir también que dependiendo de la disponibilidad de espacio que se pueda tener para estas, ¿no? Según su función, estas líneas se clasifican. Para poner un ejemplo, las líneas de transporte son líneas con una tensión nominal igual o superior de a 220 kilovolts. Esto es normalmente trabajado en Bolivia. Eh, Acá en nuestra región, estas están administradas en su mayor parte por la empresa de transmisión y en parte por la empresa ISA Bolivia. Hay algunas redes de alta tensión, las llamaremos casi de uso exclusivo, que tienen diferentes grandes consumidores. Estos grandes consumidores, a pesar de tener su línea ya o a ser reconocidos como agentes del mercado, lo llamaremos, los agentes del mercado son empresas que participan en las transacciones económicas, ¿no? Para el tema de la remuneración, tanto por el peaje y la generación y transmisión de la energía, ¿no? Y algunas otras empresas que igual figuran, pero las más importantes acá son en Transmisiones a Bolivia. Sin embargo, en otros lugares como en España, tenemos que las líneas de transporte están gestionadas, bueno, administradas por la red eléctrica de España. Todo esto depende también mucho de la normativa eléctrica, de la normativa en la cual se rija todo este sector. Las líneas de distribución, eh, en Bolivia tenemos que son todas aquellas que son menores a los 220 kilovolts. Su misión es establecer los usuarios haciendo el enlace entre la red de transporte y centros de transporte. Acá tenemos una mayor eh, diferenciación de estas líneas. De estos 220 kilovolts, prácticamente, esto es, ejemplo, menores a 220 kilovolts en España, ¿no? Acá en nuestra región, aquí vamos a tener una comparación de dos zonas, ¿no? De dos diferentes clasificaciones, que seguramente va variando de acuerdo a su normativa en la cual trabajan, y también en base a las condiciones técnicas en las cuales se encuentra cada país, ¿no? Acá hablaremos de Bolivia inicialmente. Hablamos todo lo que es alta tensión, es superior a los 69.000 voltios. Lo que es media tensión es de 1.000 voltios hasta 69.000. Y baja tensión es todo lo que es menor a 1.000 voltios. De esa manera se clasifican las líneas. Tenemos líneas de alta, media y baja tensión. En el caso de España, las líneas aéreas de alta tensión se clasifican en diferentes categorías. Tenemos una categoría especial, que son las líneas con tensiones nominales iguales o superiores a 220 kilovolts, que conforman la red de transporte en general de lo que es España. Después tenemos las líneas de categoría 1 con tensiones nominales superiores a los 66.000 kilovolts, líneas de categoría 2 de 30 a 66.000 a 66, que las podríamos entender como media tensión también, y tenemos una tercera categoría para tensiones inferiores a los 30 kilovolts, pero superiores a los 1.000 kilovolts. Entonces vemos cómo, dependiendo de la región, del país, esto va a ir cambiando. En el tema específico de España, podemos hablar un poco más que todo este tipo
de diferenciación y clasificación también va enfocado a cómo se encuentra el mercado. En la parte que prácticamente hablaremos de que el mercado eléctrico en España y la Unión Europea están interconectados entre sí y dependiendo las necesidades, ellos realizan tanto, lo llamamos importación y exportación entre países por temas de confiabilidad, ¿no? Ahora pasamos a lo que son elementos de una línea aérea. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta al respecto o están bien. Si tienen problemas con el micrófono, voy a estar atento a las dos opciones, tanto el chat del, bueno, del Zoom, o también si gusta me pueden escribir directamente al WhatsApp, que ahí igual podemos ver si tuvieran alguna consulta. Eh, Iremos pasando entonces. Ok, gracias, Tamet. Ahora pasamos ya a describir elementos de la línea aérea. Hablaremos inicialmente de los cables, de los conductores. Hablamos de los cables o conductores desnudos. Estos son los más utilizados en las líneas eléctricas de alta tensión. Están formados por alambres, bueno, como hemos visto la clase anterior, por alambres redondos, aunque ocasionalmente se trefilan con forma trapezoidal o con un perfil en Z, ¿no? Con el objetivo de que los alambres se encajen unos con otros, llamándose cables cerrados, ¿no? Este cable tendrá una resistencia eléctrica de hasta un 20% menor. También debe tenerse en cuenta que los conductores de mayor sección permiten un mayor tensado y por lo tanto, a pesar de su mayor peso por la unidad de longitud, resultan flechas menores, por lo que permiten utilizar apoyos separados a una mayor distancia. Entonces, la construcción de estos cables ayudan prácticamente a tener mayores distancias, al tener mejores opciones para el tensado, la hablaremos, ¿no? Para el tensado y finalmente tener la línea en operación. Los cables de guarda, tenemos otros cables que son los cables de guarda, cuya finalidad es proteger las líneas eléctricas ante descargas atmosféricas. En lo que es alta tensión, los cables de guarda se instalan, seguramente han podido ver, se instalan entre los diferentes apoyos, es el cable que está por encima o en la punta de los apoyos. Esto para que estos capten las descargas atmosféricas y estas se descarguen finalmente a tierra. Estos se realizan con conductores desnudos y si bien hoy en día se instalan en su interior fibras ópticas, dan lugar a cables llamados OPGW. Es decir, que actualmente todos estos cables de guarda se utilizan por este tipo de cable que se llama OPGW. Este cable internamente tiene fibra óptica, la cual se utiliza para la comunicación. Esta comunicación es esencial para el tema de lo que es la operación, prácticamente la secuencia de protecciones y otros elementos. Eh, Todos estos cables normalmente están, como mencionamos anteriormente, construidos de aluminio. El aluminio presenta una carga de rotura de tracción entre 15 y 19 newton por milímetro cuadrado, el cual es un valor suficiente para soportar la tensión de una línea eléctrica. Para solventarlo, ¿no? Se constituye, o para darle o bueno, para solventarlo, se constituye un alma de conductores de acero alrededor del cual se disponen los alambres de aluminio. Entonces aquí ya caemos sobre lo que tenemos estos cables de aluminio con alma de acero, los cuales ayudan a la parte de la tensión del cable, a la parte de la resistencia. De esta manera, estos alambres internos de acero soportan de mejor manera los esfuerzos mecánicos y los esfuerzos
y los alambres exteriores de aluminio conducen la corriente eléctrica. Entonces, de esta manera tenemos los famosos cables que vimos anteriormente, los cables ACSR, que son construidos con alma de acero y aluminio por fuera. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un conductor donde tenemos en la parte exterior los hilos de aluminio e internamente tenemos los hilos de acero que son tratados son tratados con tratamiento de galvanizado para evitar la corrosión, ¿no? A la hora de designar los cables se le da un código al aluminio, empleando en función del silicio y magnesio empleado en su aleación, denominado del AL1, que no tiene silicio y magnesio, hasta el AL7, donde el magnesio y el silicio aumenta su resistencia mecánica, si bien también aumenta su resistencia eléctrica. El alambre de acero se designa en función a la clase y grado de recubrimiento. En la designación de los alambres de acero, presenta el tipo de acero del grado de 1 hasta 6 y el tipo de galvanizado de A hasta E, ¿no? Entonces, la configuración o cómo se solicita ya la adquisición de estos cables es un tanto más detallada por las condiciones en las cuales van a estar expuestos, más que todo en las distancias. Y cuando hablamos ya de líneas de transporte, hablamos que una línea de transporte puede atravesar diferentes regiones. Puede ser una línea tan larga que pueda tener al menos unos 200 kilómetros. Entonces, en unos primeros X kilómetros hablamos de zonas frías, pasando finalmente hasta zonas calientes, ¿no? Y esta línea de transporte también no solo pasará por ese cambio climático fuerte, sino también pasará por algunos aspectos climatológicos que realmente afectan de líneas. Entre ellos tenemos las formas de descargas eléctricas que son son un causal fuerte que se van presentando y afectando la misma línea, ¿no? Para casos excepcionales, cuando la línea transita por zonas ambientales muy agresivas, se utilizan cables de aluminio acero en los que el acero sea recubierto de aluminio para evitar su corrosión, denominados cables LALR. Dependiendo en todas las zonas, podemos tener mayor especificación del cable para evitar que esté presente algunas ciencias en la operación. Los cables se identifican de la siguiente manera. El primer número indica la sección nominal del aluminio o acero según sea el caso. Posteriormente se identifica el tipo de alambre del conductor. Y para conductores compuestos, el primer código aplica a la envolvente y el segundo al alma. Entonces tenemos en este caso un ejemplo que tenemos la sección nominal, que es 401, aluminio. Y bueno, también tenemos la caracterización del nivel del aluminio. Para este caso ya tenemos lo que es el acero, que es el alma del cable. Tenemos su sección, el componente, tenemos el nivel de acero de su aleación que tiene seguido por su tratamiento. Se trata de un conductor compuesto de aluminio con alma de acero, recubierto de zinc en la parte, lo que sería la clase del tratamiento del acero, ¿no? La sección total de los alambres de aluminio es de 401 milímetros cuadrados y la del acero de 28 milímetros cuadrados. Ahora tocamos los cables unipolares aislados. En este caso tenemos un ejemplo de un cable. Estos están reunidos para formar un haz. Para líneas aéreas de tensión nominal de hasta 30 kilovolts, pueden utilizar cables unipolares aislados reunidos en haz
los cuales están compuestos por 3 cables aislados alrededor de un eje de acero denominado fijador. La principal ventaja de este tipo de cable está en el uso en zonas de alta vegetación, en zonas no urbanas de elevada polución. Con estos cables puede reducirse el número de deficiencias a tierra. Prácticamente hablamos de fallas. Al ser conductores aislados y apantallados, no hay una distancia mínima entre los conductores de apoyo. Estos cables, bueno, eh, ya tienen un poco más adelante, veremos la construcción de estos para que podamos realmente identificar el, este, para que podamos identificar claramente cómo haremos una especialización para el diseño de estos y que estos puedan realmente trabajar de manera óptima. Estos cables no, como lo diríamos, no son, primero que son altamente costosos, también tienen su peso, ¿no? Por ejemplo, en distribución se utilizan cables aislados de igual manera, pero no son aislados al 100%, por lo cual sí se requiere una distancia mínima entre los conductores. En este caso hablaríamos de que no es necesaria. Ahora pasamos a lo que son ya los aisladores, tema que vimos también anteriormente. Los aisladores van a tener una doble misión de soportar los conductores de las líneas y asegurar el aislamiento entre el conductor y entre el conductor y la estructura puesta a tierra. Tenemos entonces aisladores de caperuza o vástago. Estos aisladores pueden unirse entre ellos de forma flexible, formando cadenas. Ahí es donde hablamos las famosas cadenas de aisladores, las cuales pueden hacer la función de suspensión o de amarre. La unión entre aisladores se realiza mediante un vástago. La cadena va a estar sometida principalmente a esfuerzos de tracción. La unión entre los elementos de la cadena se hace mediante un vástago que se introduce entre un elemento de la cadena y el siguiente. Ante una ruptura del dieléctrico de vidrio, no se pierde resistencia mecánica en el aislador. Estos están compuestos de vidrio de porcelana normalmente. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos el aislador característico, ¿no? De caperuza o de basta. Acá tenemos otros ejemplos, aisladores de tipo bastón. Estos aisladores tienen un cuerpo aislante de forma cilíndrica con un dispositivo de fijación en cada extremo. Estos aisladores se hacen de material compuesto. Tenemos otros aisladores rígidos de columna. Su composición es idéntica a los aisladores de cadena, pero en uno de los extremos hay un herraje para su fijación. Entonces, este tipo de aisladores son utilizados de acuerdo a las estructuras de apoyos que van a ser utilizados. Más adelante veremos algunos ejemplos de diferentes apoyos y configuraciones que tiene. La designación de aisladores se realiza de la siguiente forma. La letra U está caracterizada por aislador en cadena, CS para aislador compuesto y C para aislador rígido y columna. Los dígitos que indican, después tenemos los dígitos que indican la carga de rotura a tracción expresada en kilonewtons. Para los aisladores rígidos se refiere a la carga de flexión. Después tenemos las diferentes letras AB, AA, RB. Estas letras que identifican el tipo de herraje de los extremos superior e inferior del aislador, los cuales tienen el siguiente significado. A es para anilla, B es para rótula, E es para estribo, R para alojamiento de rótula, Y para horquilla en Y, P para lengüeta
y Pere para la lengüeta revirada. Después tenemos una numeración. Esta numeración indica el nivel de tensión en los cuales estos trabajan o para los cuales están, bueno, realizados y que realmente pueden cumplir la función. P letra indica, esta letra indica que este aislador es para una polución muy alta. De esta manera, con todas estas características, se van seleccionando los diferentes tipos de aisladores y toda esta abreviación de números es para ahí el tema constructivo. Después pasamos a características dieléctricas de estos aisladores. Las características dieléctricas de un aislador de varios elementos no equivale a la suma de las características de los elementos individuales, por lo que se debe recurrir a los datos de catálogos o de ensayos de laboratorio. Esto se refiere a que al tener una cadena de aisladores tenemos que interpretar adecuadamente que al formar la cadena, estos no es que van a ir multiplicando ciertas condiciones. Los aisladores situados en el exterior, como es el caso de las cadenas de aisladores, el comportamiento del aislador frente a la contaminación es un aspecto importante, ya que la superficie puede estar cubierta por sustancias contaminantes, que estas pueden ser conductoras. También se debe tener en cuenta si estos aisladores están situados en zonas costeras, ya que el tema de la salinidad depositada sobre ellos eh, también crea una capa conductora. Como saben, esto afectaría y produciría diferentes fallas con la línea, ¿no? Para limitar el efecto de contaminación a los aisladores, estos se pueden cubrir con grasa de silicona, reduciendo las corrientes de fuga, pero requiere volver a aplicarse periódicamente. Otra alternativa para evitar esto es el uso de aisladores poliméricos, al tener una mayor resistencia ante la contaminación en comparación con los aisladores de porcelana o de vidrio. Esto por sus características hidrofóbicas, ¿no? Si bien es cierto que las predescargas o efecto corona van a producir una alta concentración de ozono y en presencia de aire humedad, formará ácido nítrico que atacará a la silicona disminuyendo sus propiedades. Entonces, bueno, dependiendo de la construcción, estos tienen diferentes características y dependiendo de la zona también se pueden tomar decisiones ya en el diseño de la línea para posteriormente construcción, bueno, definirlos o bueno, aplicarlos en la construcción y operación. Acá tenemos una pequeña comparación entre tipos de cadenas de aisladores. Como alternativa para aunar las ventajas de ambos sistemas, se están produciendo aisladores de vidrio recubiertos de silicona con el fin de tener ventajas de resistencia mecánica y esperanza de vida de los aisladores de vidrio normales y las ventajas hidrofóbicas que tienen bueno, los de silicona. Acá tenemos la tablita, ventajas de la cadena de aisladores de vidrio. Tienen mayor capacidad mecánica la tracción, facilidad para detectar defectos por inspección visual, capacidad para reemplazar un aislador de la cadena ante la rotura de un elemento al no variar su resistencia mecánica. Estos tienen también una mayor esperanza de vida. Bueno, acá tenemos lo que son las ventajas de cadenas de aisladores de material compuesto. Esto es un comportamiento frente a una mayor ventaja frente a la contaminación ambiental, mayor facilidad de montaje por su reducido peso, y bueno, hablamos de hasta 10 veces el peso menor y mayor resistencia a actos vandálicos. Bueno, los vandálicos se interpretan que, no sé si comentamos como que la línea de distribución, pero usualmente como estas líneas recorren varios kilómetros, pasan por zonas en las cuales tenemos, bueno, a ver, hablaremos como ejemplo o alguna anécdota, muchachos que juegan a dispararle con estas pistolas a balines o
o de cierto calibre a los aisladores y los van partiendo, ¿no? Entonces, al estar partiendo estos aisladores, provocan fallas finalmente en la línea de suministro de energía eléctrica, afectando a los diferentes clientes. Bueno, lanzaremos unos minutos, eh, unos 10 a 15 minutos, descansaremos y retornamos para continuar con la clase. Si tuvieran alguna consulta o está todo tranquilo. Ya, bueno, entonces nos quedamos acá un ratito y continuamos inmediatamente.
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Podemos continuar? ¿Me confirman? ¿Ya están todos? Te escuchamos, Inge. ¿Aló, aló? Te escuchamos, Inge. Nelson, Ahmed, Juan José, ¿alguno que me escuche? Para Se te continuar la escucha, clase, por Inge. favor, confírmenme. Se te escucha, Inge. Hola, hola, Inge. Se te escucha. Gracias, Nelson. Continuamos con la clase. Pasamos a lo que es ahora cálculo de cadenas de aisladores. Hablamos de el cálculo mecánico permitirá conocer la fuerza que el conductor va a transmitir al aislador y tras aplicar el correspondiente coeficiente de seguridad se obtendrá la carga mecánica de rotura que tendrá que soportar el aislador. El tratamiento eléctrico de la cadena de aisladores se define por la línea de fuga total de los milímetros eh, por el nivel de tensión y el nivel de aislamiento soportado. Esto también en kilovolt. Para determinar el número de aisladores que compondrá la cadena de aisladores, se sigue el siguiente cálculo. Inicialmente se determina el nivel de contaminación de acuerdo con la zona, que fijará la línea de fuga específica fase a tierra de los aisladores, medida en milímetros por volts. El segundo paso se obtiene la línea de fuga total fase tierra a través del producto de la tensión más elevada de la red y la longitud de la línea de fuga específica. Acá tenemos los ejemplos, el nivel de contaminación, para poder determinar la línea de fuga específica nominal mínima. Hablamos de nivel de contaminación ligero, medio, fuerte y muy fuerte. Por ejemplo, podemos ver dos de estos. El nivel de contaminación ligero requiere una línea de fuga mínima de 16 milímetros por kilovolt. Hablamos esto de zonas sin industrias, con baja densidad de viviendas equipadas con calefacción, zonas con baja densidad de industria o viviendas, pero sometidas a viento, lluvias frecuentes, zonas agrícolas, zonas montañosas. Todas estas zonas están situadas al menos de 10 a 20 kilómetros del mar y no están expuestas a vientos directos desde el mar. Un nivel de contaminación fuerte, a diferencia hace referencia a que requiere 25 milímetros por kilovolt. Esto está caracterizado o se utiliza en zonas con elevada densidad de industrias y suburbios de grandes ciudades con elevada densidad o calefacción generando contaminación. Zonas cercanas al mar también, o en cualquier caso expuestas a vientos relativamente fuertes provenientes del mar. Entonces, en esta tabla ya podemos determinar cuál es la línea de fuga específica nominal que requiere la cadena de aisladores. El cálculo del número de elementos que componen la cadena tras sumar la unidad a la parte entera del coeficiente entre la línea de fuga total y la línea de fuga de aislador, ¿no?
Para esto también se comprueba los datos de catálogo. Las tensiones soportadas deben superar el nivel de aislamiento requerido. Acá tenemos otra tabla en la cual vamos a poder visualizar esto. Acá hablamos de la tensión más elevada para el material. Esta medida en kilovolts. Tenemos la tensión que soporta normalizada de corta duración a frecuencia industrial, en valores de gas, y la tensión soportada normalizada a los impulsos de rayo. Entonces, dependiendo de esto, tenemos que ir definiendo eh, la, el tema de la cadena de aisladores o el cálculo de la cadena de aisladores. Ahora pasamos a otros elementos que ya los vimos anteriormente, que eran los cerrajes o las ferreterías de líneas que le llamamos. Estos tienen la misión, es la sujeción de la cadena de aisladores a la torre por un lado y al conductor por el otro. Ya tenemos enganches a torre, tenemos grillete efecto con bulón, el grillete revirado con bulón, tenemos tornillos de cáncamo para postes de madera o de hormigón. Después tenemos los también. Tenemos enganches a cadenas de aisladores, que estos permiten el enganche entre la torre y la cadena de aisladores. Tenemos horquillas de bola en B, anillas de bola, las rótulas y rótulas de horquilla. Posteriormente tenemos lo que son las grampas de amarre para el enganche entre el cable y la cadena de aisladores. Tenemos grampas de amarre y grampas de sujeción. Pasamos a los apoyos para líneas eléctricas. Los apoyos tienen una doble misión, es de sustentar los conductores y de separarlos del terreno la distancia requerida por reglamento. Estos están sometidos a esfuerzos de compresión y flexión debido al peso de los conductores, como a la acción del viento y hielo sobre los propios apoyos. Estas condiciones ya las vimos en lo que era el tema en líneas de distribución. También vimos también vimos esto, lo que era los mismos cálculos. Acá tenemos los diferentes tipos de apoyos según su función de la línea. Tenemos apoyos de suspensión, estos son apoyos con cadenas de aislamiento en suspensión. Tenemos apoyos de amarre, apoyo con cadenas de aislamiento de amarre, apoyos de anclaje. Perdón, disculpe. Estoy un tanto resfriado. Después tenemos lo que son los apoyos de anclaje, apoyos de amarre que evitan la propagación a lo largo de la línea de esfuerzos longitudinales de carácter excepcional. Estos se instalan como mínimo cada 3 kilómetros, se disponen en alineaciones rectas cada 2 o 3 kilómetros en sustitución de apoyos de alineación. Estos son los clásicos apoyos de amarre que mencionábamos, de tensión que mencionábamos antes, ¿no? Apoyos de principio fin de línea son los apoyos de tanto de inicio o de fin de la línea, soportan en sentido longitudinal los esfuerzos de tracción de los conductores en el sentido, en ese sentido. Acá tenemos también otros apoyos especiales. Tiene una función diferente a las anteriores, como apoyos de cruce o los de bifurcación y derivación de las líneas en diversas direcciones. Entonces, estos, dependiendo de la topología del terreno, son instalados o también dependiendo las necesidades que van a tener en la misma línea. Ahora tenemos otro modo de señalarlo a los apoyos según su posición en la línea. Tenemos apoyos de alineación, se trata de un apoyo en un tramo rectilíneo de la línea y estos no están sometidos a los esfuerzos transversales de la tracción de los conductores. Tenemos los apoyos de ángulo, se trata
de un apoyo colocar un ángulo del trazado de una línea, soportan los esfuerzos transversales de la tracción de los conductores, justamente propios por el ángulo que se tiene. Tenemos ahora tipos de apoyos en función del material de fabricación. Tenemos en esto postes de madera, son los apoyos que históricamente más han utilizado por su precio y facilidad de montaje para líneas de hasta 15.000 kilovatios. Si bien hoy día este nivel de tensión ya se utilizan apoyos de hormigón. Ahora tenemos lo que son los postes de hormigón. La principal ventaja de estos postes es su nulo mantenimiento y larga durabilidad. Los tipos de postes de hormigón más curiosos son los postes de hormigón armado, hormigón vibrado. El armado son más utilizados para baja tensión y el vibrado, este es el poste más utilizado. Su principal ventaja es que se puede fabricar en el lugar de instalación, así conseguir un ahorro de gastos en transportes. Muchas líneas, por ejemplo, se puede, por temas de prácticamente logística, se puede realizar el tema de realizar los postes en la zona, y con este tema del vibrado realmente garantizamos una buena estructura, como vimos anteriormente en el módulo 2, que prácticamente va disminuyendo el tema de defectos en la misma movimiento, ¿no?, del poste. Después tenemos los postes de hormigón armado centrifugado. Y esto ya son utilizados en líneas de alta tensión de hasta 220 kilovolts, pero no son empleados en lugares de acceso difícil debido a que no pueden fabricarse en la zona. También tenemos los postes de hormigón armado en pretensado. Estos utilizan la tecnología de pretensado que se consiguen postes de hormigón de menor coste. Pasamos posteriormente a los postes metálicos. Estos son construidos en acero, con perfiles en L, perfiles en U, perfiles en T y perfiles en Y. Estos están unidos mediante pernos, tornillos y remaches. Las principales ventajas de estos postes metálicos son su resistencia mecánica superior. Otra ventaja es su armado, que se realiza por piezas, por su fácil mantenimiento y menor impacto visual. Cuando se tienen vanos comprendidos entre 250 y 500 metros, los esfuerzos son muy elevados, impidiendo el uso de apoyos de madera o de hormigón. Entonces, postes metálicos o estos apoyos metálicos son los utilizados normalmente en líneas de transportes con largas distancias. Acá tenemos otros postes metálicos de presilla. Consisten en tramos de montajes angulares ensamblados por presillas soldadas. La cabeza o tramo superior tiene una longitud de 6 metros y la parte inferior se puede configurar con diferentes tramos para obtener alturas de 10, 12, 14, 18 y 20 metros. Los apoyos se utilizan para líneas eléctricas de distribución de hasta 30 kilovoltios y también para baja tensión. Posteriormente pasamos a los postes metálicos de celosía. Son los postes utilizados para líneas de mayor tensión. Pueden ser postes de celosía de perfiles laminados, postes de celosía tubular o postes de celosía mixtos. Los apoyos metálicos se deben proteger contra la corrosión por medio del pintado o galvanizado. Estos son los que soportan mayores esfuerzos longitudinales, esfuerzos mecánicos, ¿no? Entonces, realmente presentan una buena característica. Pasamos al siguiente. Ahora tenemos una designación de los diferentes apoyos de celosía. Bueno, la celosía es una estructura reticular de barras rectas interconectadas en nodos formando triángulos planos
o pirámides que estos en realidad dan una mayor robustez y ayudan a resistir todos estos esfuerzos, ¿no? Tenemos ahora la designación, tenemos la sigla C, indica este apoyo metálico de celosía. La sigla P indica apoyo metálico de presilla, cifra que expresa en decanewtons el esfuerzo nominal del apoyo. Después tenemos la cifra que expresa en metros de altura del apoyo, la sigla E que apoyo para la instalación empotrada, y la sigla P apoyo para la instalación con placa base y pernos. Aquí tengo un ejemplo para los apoyos. Este es un C1018P. Indica que se trata de un apoyo de celosía de 1000 decanewtons, esfuerzo nominal de 18 metros de altura y para montaje con placa, base y pernos. Aplicación del tipo de apoyo en función a las tensiones de la red. Aquí tenemos una placa y una tabla en la cual muestra las características. Cuando tenemos tensiones mayores a 0.40 kilovolts, se puede utilizar postes de madera y hormigón con vanos de longitud de 40 hasta 80 metros. De 10 a 30 kilovolts, hablamos ya de celosía de acero y hormigón, con distancias de 100 hasta 220 metros. Entre 45 y 132 metros, hablamos igualmente de acero y hormigón, con vanos de 200 a 300 metros. Y finalmente tenemos de 220 a 400 kilovolts, hablamos directamente de celosía de acero, con vanos de 300 a 500 metros. Acá tenemos algunas configuraciones de los apoyos metálicos, cómo son construidos para prácticamente realizar el apoyo de prácticamente suspender los cables y conectarlos mediante las cadenas de aisladores al mismo apoyo, con lo cual ya se va realizando lo que es el transporte, ¿no? La construcción de la línea para el transporte de la energía eléctrica. Acá tenemos alguna otra designación. Tenemos torres de amarre y ángulo para líneas de transporte de 132 kilovolts con 2 conductores por fase en plano, 3 cables de guarda, ¿no? Entonces, esta configuración A tiene la siguiente ejemplificación, que es una torre de amarre y ángulo para líneas de transporte de 132 con 2 conductores por fase en 3 planos y 2 cables de guarda. La torre B, la configuración B es una torre de ángulo para línea de transporte de 132 con 2 conductores por fase en 3 planos y a 25 kilovolts, con 2 conductores por fase en un plano y un cable de guarda. La configuración C es una torre de pórtico de amarre para línea de transporte de 132 con un conductor por fase en un plano y 2 cables de guarda. La configuración D es una torre de alimentación para línea de transporte de 400 kilovolts con un conductor doble por fase en 2 planos y 2 cables de guarda. Entonces, hablamos de la torre D, donde tenemos que vamos a tener por cada soporte 2 con 2 cables para prácticamente alcanzar al nivel de potencia que queremos transportar. Por eso habla de un conductor doble por fase, ¿no? Y 2 cables de guarda. Después tenemos la configuración C, torre de celosía mixta de perfiles laminados y tubulares para línea de transporte de 400 kilovolts con
dos conductores de fase en un plano 2 en un plano. Entonces acá tenemos algo similar. Ahora pasamos a lo cual son las cimentaciones. Las cimentaciones tienen la función de realizar la unión entre los apoyos y el terreno. Tanto los apoyos metálicos como los de hormigón armado se anclan al terreno mediante macizos de hormigón, fabricados en situ y con estabilidad necesaria para soportar los esfuerzos de vuelco a los que se someten los apoyos, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos donde prácticamente se prepara la tierra para posteriormente realizar el vaciado del hormigón y realizar el montaje del apoyo. Los apoyos normalmente se colocan de varias maneras. Pueden ser directamente dentro de la excavación y posteriormente se rellena con hormigón, ya sea el apoyo completo o la base del mismo para contener posteriormente la estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que hacemos la excavación, colocamos el apoyo según va el diseño y procedemos con el vaciado del hormigón para el soporte, ¿no? Otra opción es que hacemos la excavación, se realiza el vacío del hormigón y embebidos tenemos pernos en la misma cimentación para posteriormente a estos pernos fijar la estructura del apoyo, ¿no? Entonces se realizaría instalando la estructura del apoyo a partir de los pernos embebidos, como se llama. Si los postes van a abarcar mucha superficie, se emplean cimentaciones fraccionadas en varios macizos, dentro de los cuales se realizará el embebido de un tramo del apoyo. Es decir, a ver, por ejemplo, tenemos este tipo de estructura. A ver, si se puede fijar este tipo de estructura, va a tener como 4 soportes en el piso. Entonces, para cada soporte, se realizaría como está en esta figura, el macizo de hormigón para sujetar el apoyo, ¿no? Entonces, tuviéramos prácticamente 4 macizos generados para soportar el apoyo. Cuando tenemos ya estructuras bastante grandes, cuando ya son algo pequeñas, como en este ejemplo, puede ser realizado. Pero en general, en las líneas de transmisión estamos hablando de este tipo de tener cada parte del apoyo en un macizo en el terreno. Finalmente se termina el apoyo con mortero con forma de pirámide para facilitar que las aguas de lluvia escurran hacia el terreno. Entonces, esto es un tema constructivo. Directamente es para evitar la humedad evitar la humedad de que estas decanten en el terreno, ¿no? En terrenos de roca firme pueden sustituirse total o parcialmente los macizos de hormigón con pernos de anclaje introducidos entalados practicados en la roca y de diámetro algo superior a los pernos que se rellenan después. Para ser sincero, nunca he visto un trabajo de esta manera. Sí lo he visto, bueno, conozco que se realiza esto normalmente en túneles o mencionan con pernos de anclaje, los cuales realmente soportan esfuerzos realmente considerables. Y también, bueno, han debido ver tal vez en algunas carreteras y otras actividades de esto, ¿no? Tenemos ya los cables de hierro de guarda. Estos se utilizan para proteger las líneas aéreas de alta tensión contra descargas atmosféricas. Se emplean cables de acero colocados encima de los conductores en la punta de las torres metálicas. Los cables de guarda, como mencionábamos, van en la parte superior de cada apoyo. En este caso, estaríamos hablando que el cable de guarda va en este lugar.
Acá tenemos en esta estructura tipo A, hablamos de 2 cables de guarda, ¿no? Entonces, acá tenemos que va con 2 cables de guarda. Acá tenemos, igual que esta configuración, va a tener sus 2 cables de guarda. En estas también hablamos de 2 cables de guarda, las cuales están diseñadas para soportar las descargas, para absorber las descargas atmosféricas. Estos cables actuarán como pantallas y al recibir el impacto del rayo canalizarán la descarga a tierra a través de la propia estructura del apoyo. Los cables de tierra van fijados a los apoyos por medio de balancines atornillados en su base o con grapas de compresión. Acá tenemos los balancines, como pueden ver en el ejemplo. Tenemos balancines de suspensión de cable de tierra, el soporte, cuerpo, zapata y cuanto sus características. Y acá tenemos lo que es ya del otro lado, la conexión o el amarre del mismo cable de la bajante a tierra. Según el reglamento para el transporte de energía eléctrica, cuando se emplean cables de tierra para la protección de la línea, se recomienda que el ángulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijación, por el punto de fijación del cable de tierra con la línea determinada por este punto y cualquier conductor de fase no exceda los 35 grados. Asimismo, los empalmes de los cables de tierra reunirán las mismas condiciones de seguridad e inalterabilidad exigidas en el correspondiente apartado para los empalmes de los conductores. Cuando para el cable de tierra se utilice cable de acero galvanizado, la sección nominal mínima que deberá emplearse será de 50 milímetros cuadrados. Para las líneas de tensión nominal superior a 66 kilovoltios y de 22 milímetros cuadrados para las demás. Hay que tener sumo cuidado al instalar los cables de guarda, que se respete los 35 grados como mínimo, ¿no? Otro factor que debemos que tomar en cuenta es que la bajante o el cable a tierra que se utilizará para tensión superior a 66.000 será de 50 milímetros cuadrados. Esto para garantizar, como ustedes saben, es el camino más sencillo para que esta pueda descargar a tierra y no tenga ningún otro problema. El espacio protegido por un cable de tierra está delimitado aproximadamente por un arco circular de radio igual a la altura del cable de tierra sobre el suelo. La resistencia de la toma de tierra del cable debe ser lo menor posible para evitar las sobretensiones a las que se ven sometidas las cadenas de aisladores por la cadena de un rayo. Entonces acá tenemos el ejemplo, tenemos el área de protección, donde tenemos este tipo de protección se calcula mediante, está formado por la distancia similar a la altura del cable de guarda, ¿no? Entonces aquí tenemos que H es igual al radio que tendremos en la zona para poder realizar la protección. Es el esquema en el cual tenemos el área de protección del cable de guarda. Los apoyos metálicos deberán conectarse a tierra para evitar tensiones peligrosas en el caso de un fallo en las cadenas de aisladores que pueden poner en tensión el apoyo y para conducir la corriente de las descargas atmosféricas. Acá tenemos una conexión de la tierra en un apoyo metálico para la línea. Acá tenemos que este es el cable del conductor de conexión a tierra. 2 es la placa de hierro galvanizada que toma la tierra hablaremos ya de la jabalina o las jabalinas que se van a colocar dependiendo la resistividad, ¿no? que estamos utilizando. Acá tenemos algunos ejemplos. En una línea eléctrica se pueden producir balanceos con el riesgo de que los conductores puedan acercarse entre ellos
cuando dejan de oscilar al mismo tiempo y se puede cebar un arco eléctrico. También existe un riesgo producido por las vibraciones y es que los conductores al poder vibrar y propagar ondas longitudinales debido a la acción del viento, si las frecuencias de estas vibraciones coinciden con la frecuencia propia del conductor, puede producirse una resonancia de vibraciones y producir roturas de los conductores. Por eso se hace necesario la utilización de dispositivos amortiguadores. Estos amortiguadores evitarían estos fenómenos, más que todo una resonancia que puede existir, y también los efectos del viento. Acá tenemos un ejemplo del amortiguador. Acá tenemos el ejemplo cómo está instalado. Es un amortiguador Stockbridge. Uno de los dispositivos amortiguadores más empleados es este tipo de amortiguador. Consiste en un trozo de cable de acero, una masa en cada extremo. En su centro se conecta al conductor principal a través de una brida, que es donde debe estar sujeto el conductor, creándose una fuerza que actúa periódicamente en sentido contrario a la dirección del movimiento del conductor. Otro amortiguador que se tiene es el amortiguador de contrapeso, que lo podemos ver acá. Este consiste en un peso que por medio de un resorte se apoya sobre el platino unido al cable por una brida de fijación, que tenemos el mismo ejemplo de la sujeción. Cuando el cable realiza oscilaciones, el peso se levanta periódicamente sobre su base de sostén, se pone a oscilar también y choca con el cable repetidamente. Como las oscilaciones del amortiguador están desfasadas respecto a las del cable, actúan en sentido contrario, anulándolos estos. Entonces, este es un tipo de amortiguador. Otros accesorios que tenemos en la línea, tenemos las balizas de choques o contactos. Estos se han debido ver en las diferentes líneas de transmisión que existen. Las balizas, estos son utilizados en líneas que están diseñadas para evitar el impacto de aves y el choque con objetos voladores. Podría decirse avionetas, alas deltas, ¿no? A través de aumentar la visibilidad de las líneas eléctricas. Los balizamientos se instalan en el cable de tierra, al ser este más elevado de la línea y de menor sección. De no existir un hilo de tierra, se instala en el conductor superior. Este tipo de balizas tiene diferentes formas, ¿no? Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Tenemos siluetas de aves, consiste en la colocación en el vano de la línea de una silueta que simule un ave rapaz, la cual es móvil para el efecto del viento. También tenemos otros preformados. El objetivo de los salvapájaros es mejor la visibilidad de las líneas por parte de las aves y así reducir el riesgo de colisión. Ahora pasamos a configuración de lo que son líneas de alta tensión con cables aislados. Estas líneas, las líneas de cable subterráneo han tenido preeminencia en las zonas urbanas, siendo predominantes las líneas aéreas en las zonas rurales. La principal ventaja de estas líneas subterráneas respecto a las líneas aéreas es la mayor facilidad para obtener los permisos necesarios para su construcción y reducir el impacto visual y medioambiental de estas líneas. Y la principal desventaja es el costo, ¿no? Por el mismo cable. Este cable es bastante costoso al ser mucho mayor que si fuera aéreo. Tenemos ejemplos de cómo se realiza la excavación y cómo se van colocando los conductores, los cables, ¿no? Ahora veremos acá los diferentes aislamientos que tienen los cables de alta tensión. Acá tenemos los cables de aislamiento seco. Son cables aislados con polietileno reticulado, con XLPE. Este es un componente
etileno-propileno de alto módulo, HEPR, policloruro de vinilo, y el PVC, etileno, otro que es el policloruro de vinilo, es el PVC y el o etileno propileno, ¿no? Entonces, estos tienen una aislación con estos diferentes componentes y, bueno, también tienen diferentes características como, por ejemplo, retardo a la llama, ¿no? Retardo a cualquier exposición a calentamiento. Este tipo de cables, bueno, el conductor está compuesto por alambre redondos o compactos de aluminio o cobre. Tiene una capa semiconductor interna, recubre el conductor y su función es impedir la ionización del aire que se puede encontrar entre el conductor metálico y la capa aislante, uniformizar la distribución de campo eléctrico en la superficie del conductor. Posteriormente tenemos el aislamiento. Este aislamiento puede ser XLP o HLP, estos tendrán las rigidez dieléctrica suficiente para aislar a los conductores cuando se requiera que el cable sea no propagador del incendio, libre de halógenos y baja emisión de humo. Se deberá seleccionar un cable de XLP, ¿no? Entonces, ya dependiendo cuál es la necesidad, qué es lo que requerimos o prácticamente el diseño, podemos seleccionar el aislamiento del cable. Entonces, este aislamiento va a eliminar el campo eléctrico fuera del cable, actuando como pantalla electroestática, drenar la corriente capacitiva que atraviesa el aislamiento, drenar la corriente homopolar que aparece en condiciones de... Pues también tenemos que esto evita la inducción de corrientes en el conductor producidas por campos magnéticos de cables vecinos y ofrecer protección ante contactos. Pues tenemos lo que es el relleno. Para el caso de cables tripolares unidos, se rellena de material entre pantallas sobre el aislamiento. Sobre esto tenemos la cubierta de separación para cables armados, para separar la pantalla de la armadura al ser materiales diferentes. Tenemos también lo que es la armadura para cables armados, son flejes metálicos bajo la cubierta exterior, con el objetivo de darle al cable una mayor rigidez mecánica. Y bueno, tenemos también lo que es la cubierta exterior, es una mezcla termoplástica que normalmente pierde sus cualidades por debajo de los 0 grados, por lo que se evita el tendido de los cables con temperaturas inferiores a esta. Esta cubierta debe ser no propagadora de la llama, del incendio y baja emisión de humos, baja emisión de gases tóxicos y libres de halógenos. Todo esto es lo que compone prácticamente los cables para alta tensión y eso es una de las razones por lo cual estos tienen un costo bastante elevado. Acá vamos a ver algunas tipologías de redes. Eh, eh, dejaremos ya esto, esto para la siguiente clase. Veremos ya lo que son de redes, ya no nos falta mucho. Eh, y una vez terminemos esta clase, bueno, este tema, ya vamos a avanzar con lo que es con lo que es la siguiente presentación. Ahora por favor, antes de terminar la clase, por favor, les pido que completen la encuesta diaria, que son 3 preguntas sencillas, por favor, para que la puedan completar. Perfecto. Gracias.
Entonces, nos veríamos directamente el día viernes para ir avanzando, para ir avanzando. Si tuvieran algún problema con la conexión de a la plataforma de la clase, por formas en conocer, hasta el momento solo tengo que Ahmed ya se ha podido conectar. De todas maneras, voy a estar atento al WhatsApp o al correo para que me informen si se han podido conectar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Nos vemos directamente el día viernes a las 7 de la noche para continuar. Concluimos este tema y empezaríamos el segundo tema. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. Está bien, Inge. Buenas noches. Hasta el viernes. Hasta el viernes, Inge.